Agradecemos al doctor Sebastián Ugarte Ubiergo por su brillante exposición y lo invitamos a que continúe con nosotros. También invitamos al doctor Guillermo Grive y al doctor Rolando Pinilla. Empezamos nuestra ronda de preguntas. Tenemos varias preguntas a través del chat. A ver, tenemos una pregunta de Luis Gutiérrez. Buenas tardes. Según lo que mencionaba acerca del uso de la frecuencia cardíaca y tensión arterial en sepsis, ¿qué opina usted acerca de algunos artículos que sugiere el uso del índice de choque en sepsis? Creo que es una pregunta para el doctor Grive, el doctor Pinilla. Bueno, buenas tardes. Felicitar a los dos, a Sebastián, que estuvo dando la presentación recién, a quien conocemos. Un gran abrazo. A Chile, que queremos mucho. Estuve allá, y bueno, nos han tratado muy bien y nosotros los tratamos muy bien acá en Argentina, Bueno, y con respecto a esto, que podemos opinar los tres expositores, yo lo que creo es que siempre no hay que enfocarse con un solo índice. Está bueno, pero yo creo que la observación y lo único, y creo que el doctor Ugarte habló algo parecido, es cuáles son los elementos que a nosotros nos dicen acá está el paciente diferente y tenemos que actuar. Y ahí determinar si tenemos que actuar con suma celeridad, con mediana celeridad, o podemos tomarnos un tiempo para poder estudiar al paciente. Yo creo que desde River hasta ahora lo que nos ha dado es que usábamos la medicina, pero no los tiempos que la medicina nos exigía. También esto sucedió en cardiología. Y de toda la presentación humilde que yo pude hacer para aportarles a ustedes, yo creo que tratemos de ser simples pero efectivos y tratemos que el equipo interdisciplinario, no solamente nosotros funcionemos, sino que funcione todo el equipo, el médico de guardia que está trabajando con nosotros, el bioquímico, el radiólogo, el ecografista, el intensivista, porque esto es lo que nos va a hacer que nosotros actuemos con mayor celeridad y en forma adecuada. Gracias, doctor Grive. Tenemos otra pregunta. Hoy en día los abortos provocados son por el uso de misoprostol. ¿Qué medidas preventivas tomar? Creo que es para el segundo expositor, ¿no? Buenas. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Justo. Definitivamente lo importante siempre es la educación, ¿no? Saber que el aborto es una de las principales causas de muerte materna, y fuera de hablar sobre la parte moral, ética o la religión, siempre la decisión de interrupciones de embarazo de maneras seguras están en el tapete para la disminución de la mortalidad materna. Yo creo que lo importante primero es trabajar en la parte educativa de que existen diferentes métodos de planificación que nos van a evitar un embarazo no deseado para no tener que terminar entonces en la interrupción de un embarazo no deseado, y siempre sabiendo que estas interrupciones deben ser en ambientes seguros, ¿no? Con médicos que estén capacitados, entrenados, y cuidando siempre que durante estas interrupciones, cuando sean necesarias y sean adecuadas, siempre estar pendiente de que hoy en día se sabe que estas interrupciones o abortos médicos, o sea, con medicamentos, no quirúrgicas, incrementaron la tasa de infección en Estados Unidos si no se utilizaban antibióticos, y que el uso de antibióticos logró disminuir estas tasas de infecciones y por ende también las tasas de sepsis en este tipo específico de casos. Muchas gracias, doctor Pinilla. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. ¿Cuánto afecta al feto el uso de dopamina o la adrenalina en el manejo del shock séptico? Gracias. Bueno, es importante, creo que en el día de ayer, en la charla de trauma, el doctor Alfredo Hay tocó un tema interesante
tuvimos la oportunidad tenemos el gusto de conocer al doctor Alfredo y a uno de sus mentores, donde la frase que utilizan, donde la alternativa es la muerte, todo es válido, ¿no? Entonces lo importante es tener mamá. Una vez que tengamos mamá, vemos qué pasa entonces con ese feto. Pero como mencioné en la exposición, eh, la evidencia hasta ahora nos apoya el uso de la norepinefrina como el vasopresor de elección, tanto en pacientes no obstétricas como obstétricas. Entonces, antes se usaba mucho o se procuraba el uso de la dopamina en aquellos pacientes que no tenían un acceso central, pero ya el doctor expuso muy bien que hoy en día ese estrés ya no se tiene. O sea, usted puede utilizar de manera segura la norepinefrina desde el punto de vista periférico y una vez que ha estabilizado a su paciente o ha trasladado a su paciente, entonces colocar un acceso venoso central. Entonces, no hay cabida en este momento, según las guías y según la evidencia, para el uso de la dopamina. Lo ideal es el uso de la norepinefrina, aunque sea por vía periférica, y en el embarazo no estamos exentos de esa recomendación. Y no se ha demostrado que la norepinefrina produzca un impacto sobre el feto. Lo que sí va a producir un impacto es la hipoperfusión persistente de la madre si no logramos estas metas en la reanimación. Gracias. Gracias, doctor Pinilla. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opina de administrar 3 o más litros de líquidos en el manejo inicial de cuadros sépticos e inclusive en preeclampsia con criterios de severidad? Una de las observaciones que se puede hacer es que en la administración de volumen debemos considerar si estamos en una etapa precoz o en una etapa tardía. Y no hay un volumen que administrar una cantidad fija, sino que tenemos que ver si hay respuesta a la administración de volumen o no. Hay algunas pacientes que se van a beneficiar, que han tenido redistribución del volumen, que ha pasado hacia el intersticio, que tienen un intravascular pequeño y se pueden beneficiar, y otros pacientes en las que la administración de volumen puede ser perjudicial. Entonces, el aporte de volumen, inicialmente en cuadro de shock séptico con hipovolemia e hipovolemia con redistribución, con un volumen total aumentado, pero con un intravascular bajo, puede ser de utilidad, pero en aquellos casos donde la complejidad hemodinámica es mayor, porque pueden haber cambios de la presión arterial, pueden haber cambios de la resistencia vascular sistémica, cambios del índice cardíaco, puede ser que la administración de volumen no se pueda hacer tan a ciega y basándose en respuestas muy generales, sino que tiene que hacerse una monitorización más delicada de cada aporte, haciendo aportes pausados, graduados y evaluando la respuesta. Sí, coincido con el doctor en lo que expone. Definitivamente lo importante no es la cantidad, sino cómo la vamos a administrar y cómo el paciente va respondiendo a cada una de esas pequeñas alícuotas que iniciamos. En preeclampsia entiendo la preocupación por todo el daño endotelial y la disfunción que hay, y que definitivamente hay preocupaciones por el edema agudo de pulmón, que solo por la propia patología está presente y que obviamente al administrar líquidos podemos exacerbarlo. Entonces, el líquido es necesario, hay que administrarlo, hay que vigilar esa administración, hay que ver la respuesta del líquido y lo que tenemos que estar claro es, a pesar de que la paciente requiera líquidos y tengamos dudas o preocupaciones en cómo administrarlo, lo importante es que sean pequeñas alícuotas, que se evalúe dosis-respuesta y que nuestros pacientes no pueden permanecer hipotensos por largos periodos de tiempo. Entonces, otro concepto que también se conversó en la charla previa es la administración temprana del vasopresor de ser necesario, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta en el momento de la reanimación en pacientes que están todavía embarazadas. Yo creo que el doctor Ugarte en la presentación de la fisiopatología fue muy claro y creo que esto nos ayuda mucho. Habló, las expansiones iniciales son adecuadas, pero la hemodilución posterior no son adecuadas. La vasoconstricción es adecuada,
pero sostener esa vasoconstricción nos puede llevar al tercer estadio que explicó el doctor Ugarte sobre la trombosis, y la excesiva administración de líquido nos puede llevar al cuarto estadio, que es la producción del edema y el distrés posterior y el edema intersticial. Entonces creo que hoy sabemos que nosotros tenemos que tener el primer objetivo, que es sostener la presión arterial, pero en la medida que sostengamos la presión arterial con la expansión inicial y la norepinefrina y la vasoconstricción precoz, justamente tenemos que buscar la mejoría de la perfusión. Y esa mejoría de la perfusión, una vez sostenida la presión arterial, no la vamos a tener con líquido ni con norepinefrina. La vamos a mantener con un tratamiento adecuado de oxigenación y eventualmente administrando dopamina. Ese conjunto, eso lo llamo cóctel de conductas terapéuticas, como si fuera un juego de ajedrez, es lo que tenemos que llevar adelante. Tocar y retirarnos con cada uno de los elementos, tanto sea con la expansión, tanto sea con los vasopresores, con cada una de las medidas, solamente lo justo y necesario. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Alberto Díaz Seminario. Hace algunos años se propuso el uso de vasodilatadores en shock séptico, entre ellos beta-blocs como el enoximone, con la finalidad de mejorar el reclutamiento microcirculatorio. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Hay un papel para este tipo de drogas en sepsis? Bueno, puedo intentar una respuesta. Enoximone es un inhibidor de la fosfodiesterasa que tiene efectos inotrópicos y tiene efectos vasodilatadores. Y se ha probado en algunos estudios, hay un estudio pequeño donde se mostró una mejoría de la circulación esplácnica y algunos marcadores de mejoría hepática y esplácnica. Hay otro estudio donde se usó asociado a otras drogas vasopresoras e inotrópicas, pero que no permiten concluir el rol preciso que podría tener. Se requiere todavía mayor investigación, no, tiene un perfil que eventualmente podría ser de utilidad, pero no es algo que uno pueda asegurar en forma categórica hoy día, y hay que balancear eso contra los eventuales efectos adversos que tienen los inhibidores de la fosfodiesterasa. Yo lo que podría agregar a lo que dice el doctor Ugarte es qué medidas agregar, y comento las medidas nuestras y que vamos a ver porque tenemos un protocolo para llevar adelante, cuáles son los resultados. Cuando nosotros tenemos un shock séptico que tomamos todas las medidas que recién hablamos, yo no lo puse a esto porque todavía no está en Sobrevivir a la Sepsis, hay 21 trabajos que avalan lo que yo voy a decir. Nosotros utilizamos, cuando determinamos shock séptico refractario con dosis de norepinefrina mayor a 0,5, y cuando vamos a agregar vasopresina, dentro de las 6 primeras horas agregamos azul de metileno, 2 miligramos kilogramos, administramos en 1 hora y después dejamos 2 miligramos kilogramos durante las 6 horas siguientes. No está demostrado la disminución de mortalidad, pero sí la disminución de vasopresores, la mejoría de la presión arterial, la disminución de la estadía en UTI, y vamos a ver nuestro trabajo y otros que van a aparecer, a ver cuál es el resultado. Sobrevivir a la sepsis todavía no lo aconseja, por lo tanto no lo dije, pero sí comento lo que nosotros hacemos, y quisiera, si hay alguna experiencia que puedan llegar a comentar los profesionales que pusieron, o alguno que nos está escuchando en el simposio, que pueda aportar algo de lo que yo he comentado. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Raúl García. ¿Qué tanto es recomendable interrumpir un embarazo ante un shock refractario cuando el origen de la infección no es el útero? Bueno, sí, como comentábamos durante la presentación, cuando tenemos una paciente mucho refractaria, es una paciente que está demasiado grave, delicada, donde tratar de mantener la oxigenación y la hemodinámica para ella, ya vemos que la palabra lo dice, es refractario, es complicado, es difícil. Y en este escenario, este bebito, si tiene viabilidad y no lo sacamos,
va a fallecer también junto con la madre. Y por un lado, también esta paciente prácticamente puede estar en un prearresto y el realizar entonces esta interrupción del embarazo va a facilitar o permitir continuar con la reanimación de la paciente, probablemente optimizando un poco la misma, ¿no? Entonces, se habla de que en este escenario de prearresto o en refractariedad, sería una de las pocas indicaciones donde, si no es obstétrico, el proceso infeccioso desembarazará a la paciente, ¿no? Gracias, doctor Pinilla. Tenemos unas últimas preguntas. Una pregunta de Raúl García. En sepsis y embarazo, ¿no es más confiable scores más encaminados a la población obstétrica como el SOS? Bueno, sí, hay diferentes propuestas, hay modificaciones del SOFA, hay el Maternal Early Warning Score, el SOS, el SOS 6. Definitivamente ustedes pueden utilizar estas propuestas, no se ha dicho que no se pueden utilizar, pero volvemos a decir que no son 100% fidedignas, no, bueno, nada de 100%, o sea, no se han validado a nivel, o sea, no hay un consenso entre todas las escuelas de que deben utilizarse. Hay regiones que lo utilizan, hay colegios que lo utilizan, y al final hay pacientes que se escapan de estas escalas. Entonces no digo que no se puedan usar, sino que en ocasiones también podemos tener sesgo y no identificar pacientes. Y al final te queda es una alta sospecha y ante todo proceso infeccioso siempre estar evaluando, reevaluando, volviendo a evaluar si no se trata de un cuadro séptico. Esa es la perla que hay que quedarse con ella, de que es importante no confiarse que, bueno, es una infección de vía urinaria, va a piso con antibióticos y no la vuelvo a ver hasta el día de mañana, sino que es una paciente que tenemos que estar constantemente reevaluando y buscando algún dato, algún valor que se encuentre alterado, que me haga sospechar que la paciente no está evolucionando satisfactoriamente y que podemos estar ante un cuadro séptico que requiera una intervención un poco más agresiva. Se pueden usar, no todos los colegios las han aprobado o avalado. Hay pacientes que van a escaparse de estas escalas y que no que van a ser subdiagnosticadas, y es importante que no nos confiemos en que si la escala me salió normal, esta paciente no está séptica y no la voy a volver a ver hasta el siguiente turno. Básicamente eso. Muchas gracias, doctor Pinilla. Hay una pregunta de Karen que dice, ¿puede repetir la dosis del uso de azul de metileno? 2 miligramos kilogramos, hacemos en 1 hora, la primera dosis inicial, y después 2 miligramos kilogramos en las 6 horas siguientes. Bueno, hay varios trabajos que lo pueden llegar a buscar. Hay un trabajo latinoamericano que también se publicó hace 2 años, muy interesante, también llegó a la misma conclusión: disminución de vasopresores, mejoría de la presión, disminución de fallas, pero no pudo demostrar disminución de mortalidad, y se hace un problema de muestra y de número de pacientes. Yo confío que esto sea así. Estamos buscando un inhibidor del óxido nítrico para inhibir la gran potenciación del shock refractario, y creo que hasta ahora, bueno, lo ha demostrado en cirugía cardiovascular, ¿no? En shock por síndrome vasopléjico postoperatorio, y ahora en sepsis creo que es una de las grandes oportunidades. Vamos a ver qué nos da a nosotros para comentárselo después y qué les da al resto de los trabajos que se van a publicar. Pero bueno, esa es la dosis recomendada y la que hacemos nosotros. Muchas gracias, doctor Gribe. Tenemos una última pregunta, es de Karen también. ¿Cuántos vasopresores puedo usar en un shock distributivo refractario y cuál sería la dosis máxima? Bien, yo recuerdo en el Mundial de Canadá que decía un día el paciente salió vivo, y que habían utilizado todos los vasopresores a dosis máxima, ninguno pensaba que iba a estar vivo. Después la foto del paciente saludando. Yo creo que cada paciente nos obliga, creo que el doctor Ugarte habló de esto, pero que para cada paciente hay una necesidad.
el problema del shock refractario. Y en el shock refractario, cuando vemos que vamos incrementando las dosis, tenemos que ir agregando tratamientos. En realidad no tenemos dosis máxima, tenemos pacientes que requieren. Ahora, lo tratamos de hacer más precoz, porque en la medida que pase el tiempo y la toxicidad, recuerden el cuadro cuando dijimos, ¿no? Los microbios, la toxicidad, la inflamación y la disfunción y la disoxia. En la medida que esto se prolonga en el tiempo, después va a ser refractario. Lo que intentamos es que no se necesiten tan altas dosis, porque si son dosis muy altas, mayor a 0,5, mayor de 40 unidades día de vasopresina, y utilizamos inclusive adrenalina con dosis mayores a 0,5, 0,7, muy probablemente estemos ya en presencia de un shock refractario irreversible. La idea es la precocidad, y dentro de las 6 primeras horas se juegan principalmente el principal pronóstico, no teniendo foco para drenar. Y por favor, apenas estabilicemos el paciente, saquemos el foco porque es fundamental para la evolución adecuada de la sepsis. De todas maneras, la dosis la dijimos, 0,25 a 0,5, tratar de manejarte con esta dosis de norepinefrina, la misma dosis de adrenalina, dobutaminas de 5 a 15 gamas, y la vasopresina en dosis de 20 a 40 unidades. 20 a 40 unidades diarias. Lo que quisiera complementar a lo que decía nuestro querido doctor Grieve es que efectivamente uno puede llegar a cifras muy altas de vasopresores, en fin, pero si no está respondiendo con un vasopresor, uno puede tener la opción de asociar, ok. Si eso no basta, preguntémonos si no será el inotropismo lo que falta. Si mejoramos el enotropismo y a pesar de eso no funciona, preguntémonos qué más podemos hacer. En nuestro centro hacemos, por ejemplo, remoción extracorpórea de interleuquina, hacemos otro tipo de terapia que a veces perseverar en subir hasta el infinito, empezamos a pagar un precio en pérdida de perfusión de ciertos tejidos en vez de ganar mucho más. Entonces, ahí pensar fuera de la caja y pensar en otras alternativas cuando ya la cosa se ve muy mal. Es muy importante eso que dice el doctor, y dijo 2 veces la palabra perfusión. O sea, los pacientes que van a vivir son los que tienen adecuada perfusión, no los que tienen adecuada presión. Tenemos que hacer todo lo más frecuente posible porque la perfusión está relacionada con el fenómeno de disoxia, y sabemos que el shock empieza como un shock hemodinámico, pero termina con un shock celular. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, creo que ahora sí. El doctor Alberto Díaz pregunta, ¿qué indicaciones debemos considerar para valorar el uso de los sistemas extracorpóreos de remoción de citoquinas, a propósito de lo que estaban comentando? Bueno, la verdad es que no existe un consenso todavía sobre la utilidad del uso de sistemas extracorpóreos de remoción de interleuquinas. Por lo tanto, uno debería considerarlo si primero una terapia inicial bien llevada con manejo del foco, con adecuado protocolo de reanimación, a pesar de eso no tiene resultado. No tiene resultado y tiene alto riesgo de muerte inminente. O sea, sería la posibilidad de uso por el riesgo inminente del paciente por un objetivo humanitario. Y puede utilizarlo como parte de un protocolo en su centro de estudio donde está registrando los datos de los pacientes para demostrar los resultados. Mi recomendación, mientras no tengamos todavía mayor evidencia, es no usarlo libremente, sino usarlo en casos precoces, recuperables, con tratamiento full ya establecido, refractariedad a la terapia, posibilidad de recuperación y donde otras alternativas convencionales y ya aprobadas no hayan dado resultados. Bien. Agradecemos al doctor Guillermo Grieve, al doctor Rolando Pinilla, al doctor Sebastián Ugarte
por su tiempo, sus brillantes exposiciones y sus excelentes respuestas. Nos han ayudado y nutrido bastante en los conocimientos para el manejo de las pacientes críticas obstétricas. Agradecidos a nombre también del Servicio de Cuidados Intensivos Maternos del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú, por este tiempo valioso que ustedes nos han concedido. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Gracias, doctor Grip, doctor Ugarte, doctor Pinillas. Gracias. Muchísimas Gracias por la gracias. invitación. Gracias. Buenas Y- tardes. Gracias.